Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Derecho a Emprender. Mi nombre es Abner Muñoz, creo que ya me conocen un poco y después de la semana pasada que tuve un lapsus, he vuelto. Y conmigo está mi gran socio. Gabriel Jorquera. Wow, de tantas Jorquera, palabras. mi asociado. Claro. No te vayas a ahogar porque la semana pasada te la gastaste todas. Sí. Ahora te toca. Sí, lo que pasa es que la semana pasada, no sé si nos estuvieron viendo, pero falté, así que Javier se llevó toda la carga y tuvo una hora de entretenimiento propio. Así Exacto. Pero bueno, a lo que nos convoca hoy día. Exacto. El tema de hoy día va a ser La formalidad del despido. Formalidad del despido y a qué corresponde en sí toda la institución propiamente tal del despido. Así que yo creo que todos en la casa tienen que entender o trágicamente haber vivido algún tipo de despido. Así que comencemos diciendo las cosas más importantes. También, Sí, obviamente, la idea de las personas que acá nos están viendo, y estamos muy agradecidos a cada uno de ustedes. Si tienen preguntas del caso, por favor aprovechen porque es un tema que yo creo que puede afectar tanto a emprendedores, personas que son dependientes. Es algo que independiente, afecta a absolutamente todas las personas. Así que partamos con las ideas básicas, ¿te parece? Ya, pues, o sea, mira, lo primero que hay que mencionar respecto al despido es que el despido en Chile tiene que tener una justificación. ¿Qué significa que hay una justificación? Ya, o sea, tiene que haber una causal que está establecida en la ley, que es la que manifiesta cuál es el motivo por el cual despido a alguien. No puedo llegar y despedir porque sí, porque se me dio la gana. Actualmente eso está en los artículos 159, 160 y 161 del Código. Sí, y bueno, y ahí se establece un catálogo de causales. En el primer artículo obviamente salen causales más naturales, digamos, de forma las de objetivas. del contrato, objetivas. 160, En el 160 las que objetivas. que son las disciplinarias, por decirlo de una Subjetivas. forma. Y el 161 que es necesidad de la empresa y el desahucio. Ya, pero para que no aburramos a la gente, transformemos esto en qué es lo que corresponde. En humano. No sé qué están haciendo ahí. No tengo que subir esto porque... Problemas técnicos. Creo que alguien ya se dio cuenta. Muchas gracias. Ahí sí. Así que bueno, ya, partamos entonces. Si alguna persona también acá tiene alguna pregunta, obviamente puede aprovechar de disparar. La idea es que acá podamos ayudarlos en todo lo que ustedes necesiten, pero vamos a partir con la idea. Trabajador X lleva tantos años trabajando. Sí. Y llega el jefe y le dice, ¿sabes qué? Estás despedido. Se va triste a la casa, con el gran problema de decirle a la señora, bueno, con el gran problema de... Siempre pasa, te has dado cuenta, ¿no? Siempre te pasa algo. Sí, bueno, justo cuando estoy como emocionándome del tema. Como Jetta, weón. Sí. Igual que Vidal. Que Vidal hoy día con el Barcelona. No es que nos riamos de eso, pero oye, qué trágico. ¿Cómo le meten 4 goles? 4 goles el Liverpool. Bueno. Bueno, ya, volviendo al tema. Me mandaron un mensaje de que no estoy disponible. Ya, listo. Entonces el tema es que estoy en el trabajo, llega una persona y me dice, llega mi jefe y me dice, ¿sabes qué? Estás despedido. No me dice el por qué todo, me voy deprimido para la casa, pensando más que nada en qué le voy a decir a la señora, ¿cachai? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué voy a decir en la casa? No hay plata. ¿Okay? Ese despido, que a veces pasa, y lo hemos visto 1.000.000 de veces en la práctica. Sí, claro. ¿Corresponde? ¿Está bien realizado? Depende de la causal. Yeah. Depende de la causal, porque hay ciertas causales que el empleador tiene un plazo de 3 días hábiles para enviar la carta de despido. O sea, podría despedirlo eventualmente verbalmente. Decirle, ¿sabes qué? Estás despedido y tiene un plazo de 3 días para enviarle la carta de despido. Personalmente o por carta certificada. Entonces, personalmente en sí es que le pase la carta, la firme, obviamente el trabajador, y si no la firma, lo que se debe hacer es enviarla por carta certificada con copia a la inspección del trabajo. Ya. Pero la regla general es que tiene muchas más exigencias en la ley para el empleador para realizar el despido. ¿Ya? O sea, no basta solo con comunicarlo dentro de 3 días, porque esos 3 días tiene que ver con ciertas causales. Por ejemplo, el vencimiento del plazo de un contrato, o sea, un contrato a plazo fijo. Pero ojo que ese tema va a cambiar de... Probablemente. ¿Yo estoy teniendo ruido? Sí, tu celular está... Estoy muy mal enfocado. Ponele en silencio, por favor. Perdón, nunca más. No sé qué me pasa, estoy todavía. Terrible. Horrible, así no se puede. Bueno, entonces, el tema de los 3 días hábiles tiene que ver con cuando hay vencimiento del plazo, cuando concluye un trabajo, o sea, el contrato por obra, cuando concluye, o cuando son las causales disciplinarias, que son las subjetivas. Pero vamos a lo entretenido. Ahora, el nuevo contrato de obra va a cambiar, así que eso dejémoslo afuera. Sí. Eso todavía está en desarrollo, así que... Sí, o sea, vamos a hablar primero de la regla general, de la mayoría de los casos y del común de los mortales. Mira, yo creo que la mayoría de las personas acá, que espero que empiecen a comentar porque queremos ayudar, como vuelvo a decir, el tema,
es básicamente siempre el mismo. Necesidades de la empresa. Yo creo que todo el mundo ha escuchado necesidades de la empresa. Sí. Y de hecho yo creo que por acá después va a haber una pregunta de un gran amigo que se llama Stephen, que nos tiene que hacer una pregunta entretenida ese tema que espero esté escuchando para que la hagan cualquier segundo. Está bienvenido, pero hablemos de las necesidades de la empresa. ¿Cuándo opera, cómo opera y por qué siempre las empresas despiden ocupando el 161 necesidad de la empresa? Sí, bueno, lo que pasa es que necesidad de la empresa es una causal genérica, que no es genérica realmente. Y ese es el gran problema de por qué la mayoría de los juicios los ganan los trabajadores. Porque la mayoría, cuando no tengo otra causal para invocar, o sea, no sé, en decirlo en buen chileno o en humano como pusieron en la publicación. Es la idea, queremos hablar bien. Se portó mal el trabajador, se mandó una embarrada. Yeah. En ese caso, claro, yo lo puedo echar y no tengo que pagarle ninguna indemnización y bien. Ya tengo una justificación para despedir. 160, subjetivo. Claro. Yeah. Entonces, si yo no tengo ninguna justificación, ¿qué hace la empresa? Utilizan la causal de necesidades de la empresa. ¿Y eso cuál es el problema? El cómo justifico esa necesidad de la empresa de despedir al trabajador. Lo que pasa es que usualmente cuando la gente tiene esa causal, se va con indemnización por año de servicio. O sea, entonces, que le corresponden, sí o sí. Sí, entonces se dan felices por eso. Ahora, cuando esa causal es injustificada, o sea, tenemos el tema del recargo de la indemnización por año de servicio del 30%. Y significa que si te despiden por eso y no corresponde, te tienen que pagar más plata por el despido. Exacto, sí, en palabras simples. Humano, estamos hablando de humano, ¿verdad? Humano. Sí, la idea es que la gente aprenda. Sí. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de la empresa, al menos que establece nuestro código? O sea, ¿cuáles son las necesidades? No están establecidas taxativamente. Sí, como que el artículo como que dice algunos ejemplos. No sé, que cambiaron las condiciones del mercado. Hay que probarlo. Que se agregó competencia. Hay que probarlo. Que reestructuración de la empresa. Reestructuración de la empresa, que estoy teniendo menores ventas, menor producción. Baja en la economía. Baja general en la economía. Pero eso debe acreditarse. El problema es que no llega casi nunca a juicio. Entonces, entramos en el tema de que primero, un requisito que pone la ley es avisar con a lo menos 30 días de anticipación. ¿Qué significa que sea 30 días de anticipación? Porque hay veces que la gente dice, oye, pero es que a mí me tienen que avisar antes y no me despidieron para mañana. Bueno, si no se despide con 30 días de anticipación, o sea, con menor cantidad de días, se le debe pagar el mes sustitutivo del aviso previo. Significa que le están pagando. O sea, le pagan un sueldo por no ir a trabajar. O sea, yo creo que te vayas, es que ándate. Me tenía aburrido. O sea, es que ahí está tu sueldo del mes que estás trabajando ahora, no vengas más. A eso se refiere. Ahora, a la gente que está viendo el programa y que le puede interesar porque puede tener de repente un trabajador, ¿cachai? Que no lo soporta. Sí, claro. Y realmente la empresa está con números rojos o está pasando un problema grave. Sí. ¿Puede despedir al trabajador inmediatamente pagando entonces el mes sustitutivo? Sí, claro. Obviamente con la formalidad de la carta del despido. Que ese tema lo vamos a hablar un poquito más adelante. Sí. Ya, entonces el mes sustitutivo es simplemente pagarle un sueldo completo, los 30 días correspondientes al trabajo. Exacto. Pero el trabajador no vuelve a trabajar, por eso se llama sustitutivo. Estamos saludando aquí al Big Julio. Boss del Club de los Emprendedores. Mucho gusto. No lo vi hace como 2 semanas porque estaba perdido en acción, pero he vuelto. Ya, entonces pasamos por la teoría del 161, que es la necesidad de la empresa. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué la empresa siempre lo ocupa? Sí, lo ocupa porque la ley, lo que mencionamos en principio, o sea, tiene que haber sí o sí una de las causales, ya sea del 159, del 160 o del 161. Sí. O sea, la causal es objetiva, la causal es subjetiva y necesidad de la empresa o desahucio. Entonces, ya. Tengo un trabajador, no se ha mandado ninguna embarrada, no está dentro de las del 159. La única que me queda es las necesidades de la empresa. ¿Y se puede ocupar siempre? No, ese es el tema. Y por eso siempre la gente se equivoca cuando despide de esa forma. Exacto. Entonces, yo creo que el primer problema de las empresas con los despidos no es el despido, es la contratación. ¿Por qué? Porque si yo voy a contratar a alguien que probablemente podría yo hacerle pruebas psicológicas, etcétera, etcétera, como por lo general cuando se tiene un área de recursos humanos, podemos tener gente que más o menos puede darte una idea de cómo va a ser ese trabajador cuando esté trabajando. Discrepo completamente. ¿Sí? Pero, o sea, mira, estáis pagando a la gente hoy en día, es casi una miseria, y estáis esperando que tenga una actuación espectacular. Bueno, además, sí, o sea, claro. Las cosas como son, si no... Mira, vamos por un tema de motivación también. Mira, saca la cuenta que en Chile más del 50% gana menos de 600.000 pesos. De 350, de hecho.
Eso aproximadamente el Y el 35%. 70% gana menos de 500.000 pesos. Entonces saca la cuenta. ¿Tú Sí, crees claro. ¿tú crees que el problema es la Nadie va a ley? trabajar feliz No, por eso. no, y además que el problema es que como el campo laboral está reventado, ¿qué es lo que pasa? Despides a una persona y tenés como 40 fuera dándote el currículum. Sí, claro. Ahora, el tema del despido, el problema está dado por el hecho de las sanciones que lleva despedir mal a una persona. Ya, pero el problema es que eso le pasa netamente al empleador. Al empleador, sí, claro. Entonces, y como la idea es que aprendan los emprendedores a realizar esta actividad, que tienen que saberlo, porque puede qué? significar, ¿te acordás que siempre lo hemos comentado? El tema de un cliente que tuvimos que quebró Sí, por un despido por un despido mal ejecutado. agotado. O sea, ¿cuál es el tema? Acá está la diferencia para las personas que nos están viendo, que si ustedes están en la etapa de expansión de lo que es su emprendimiento y se dan cuenta que tienen la facultad para contratar a una persona, ¿dónde están los errores más comunes que nosotros siempre estamos dándonos cuenta? En primer lugar, no hay contrato de trabajo. Adivinen lo que pasa. Inspección del trabajo y hay que hacer el contrato como la persona estime conveniente, a menos que el empleador pruebe... Y si quiere continuar, Sí, ¿no? sí, le sí, tiene sí. que pagarle a... El segundo, no cumple los horarios, no cumple lo que es el contrato, se contrata mal y al final del día después todo termina con un despido mal hecho. ¿Qué es lo que ocurre con la nulidad del despido? Eso es un tema bastante importante. Sí, o sea, es importante mencionar que faltar a las formalidades del despido implica la nulidad del despido. Y vamos a traducírselo al español para que lo entiendan. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero nulidad del despido significa, supongamos, En simple, nunca estuvo despedido. y se le tiene que seguir pagando por todo el tiempo que ha pasado. Retroactivamente pagarse las remuneraciones Las y cotizaciones. las cotizaciones previsionales. Efectivamente. Entonces, eso perfectamente, en un lapso largo de tiempo, podría hacer quebrar una empresa. O sea, si una persona gana 500.000 pesos y se da cuenta a los 10 meses O que... sea, ejerce la acción a los 6, porque es el plazo... A los 6 meses, ya, los sí, 6 sí. meses, y el juicio se demora, no sé, 3 meses, 4 meses. Pongámosle 10 meses en En total. total, eso quería llegar. Eso se tiene que pagar 10 sueldos, o sea, 500.000 pesos son 5 millones millones de pesos. Y sin contar las cotizaciones. Sin contar la indemnización por año de servicio, sin contar el mes sustitutivo del aviso previo, vacaciones proporcionales. Entonces estamos hablando de no montos menores el hecho. Y piensa tú que eso es un trabajador. Suponte tú tienes 7 trabajadores y echaste a 2 o 3 y están en la misma situación, mal despedidos, y te demandan los 3, va a pagar 15 solo por la nulidad. Y ojo que eso nos pasa siempre. ¿Sí? Lamentablemente yo creo que es muy triste que vemos esto por lo menos 2-3 veces a la semana. Siempre nos están preguntando qué es lo que ocurre con un trabajador mal despedido. ¿Y por qué? Mira, un ejemplo tonto. Obviamente, véanlo como un ejemplo. Hay una constructora. Sí. Los dueños están felices en la oficina y ponen un capataz encargado de la obra. Sí, claro. Y el capataz se da cuenta que uno de los trabajadores de la construcción no está No está trabajando, yendo. o está escuchando música, o se falta lleva mal. constantemente. Y llega el capataz, lo queda mirando y le dice, ¿sabes qué? Me aburriste. Agarra tus cosas, ándate. Y no volváis más. El trabajador se va, no vuelve más a la obra, y después se asesora y se da cuenta que fue mal despedido. Sí, claro. Pasó el plazo los 3 días, que en el caso del contrato por obra. Efectivamente, y ahí adivina que viene, nulidad del despido. Nulea el despido. Entonces Y vamos a tener pasa. que empezar a pagar las cotizaciones de todo el tiempo. Entonces, es un tema súper importante que lo tengan en cuenta en la empresa. No es llegar y hacer una carta de despido. No, oye, yo creo que el 95% de las cartas de despido que yo he visto en empresas son todas cartas tipo. Es que, ¿qué es lo que hace la gente? Y lamentablemente acá le voy a echar la culpa a los emprendedores también. Abaratan costos. Exacto. Y al abaratar costos, ¿qué es lo que hacen? Ya tengo que despedir a una persona. Adivinen lo que hacen. Google.cl. Y buscan carta de despido. Porque sí. Y ven siempre el 161. Siempre, Oye, siempre se siempre. van a la necesidad de la empresa. ¿Cuál es el problema por las formalidades propiamente tales del despido? Tiene que cumplir con ciertos requisitos que están establecidos por ley. En primer lugar, la causal, el hecho que invoca la causal, adicionalmente a eso la declaración de las cotizaciones pagadas y por la nueva ley Bustos, la acreditación de las cotizaciones pagadas. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las cartas de despido antiguas? Que esto viene hace aproximadamente un año más o menos. Un poquito más. Sí, ya ponte 2 años en el mayor de los casos. Encuentra una carta de despido del 2012 y lo despiden cumpliendo 3 requisitos de la formalidad. Primer requisito, la causal. Segundo, hecho que invoca la causal. Sí. Lo vamos a explicar después, así que no se pierdan acá. Y la tercera, la declaración. No, todas las cotizaciones están pagadas. Listo. Listo, fin del tema. Se manda la carta y después se dan cuenta, el trabajador que de repente es un poco más inteligente, un poco más educado hoy en día, Internet ayuda mucho con eso, y se dan cuenta de que realmente están mal despedidos. Van a la inspección del trabajo y adivina qué le ocurre.
nulidad al despido y de nuevo tienen un problema. Por una carta del despido mal hecha. Entonces, por abaratarse, por ejemplo, una asesoría, no digo que sea con nosotros, con cualquier persona, si eso lo pueden preguntar, si es algo que si usted lo investiga, no leen un poco la ley, lo van a encontrar. ¿Saben cosas que se metan a la página de la Dirección del Trabajo? O sí, ahí están las cartas, ahí hay cartas tipo que están actualizadas. Claro, sí. Pero ¿sabes que el problema en general de las cartas tipo está en la especificación, sobre todo en la causal de necesidades de la empresa, que es probablemente la más utilizada? Sí. En que, por ejemplo, se pone, no sé, porque los hechos que se fundan es que la economía está en un proceso de crisis, por lo tanto hubo que hacer ciertos ajustes en virtud de los análisis económicos que tenemos, que no sé qué, y te embolinan la perdiz con eso, y esa es la justificación. Sí, el problema eso es lo típico que aparece en una carta tipo, ¿eh? Sí, el problema es que después el trabajador, que sabe que la empresa va bien, va a la inspección del trabajo y le dice que sabe que la empresa está con números positivos. ¿La inspección del trabajo puede pedir los libros de balance? Sí, perfectamente. Por supuesto. Entonces van a ver, oiga, usted dice que la economía está en crisis. ¿Y por qué sus ganancias están aumentando? Entonces, por ejemplo, mira, yo aquí tengo un ejemplo, más o menos, de cómo debiese redactarse bien la parte donde los hechos que invocan la causal, cómo debería redactarse en un caso particular, obviamente. Entonces dice, por ejemplo, poner que el primer semestre del año 2019 las ventas de la compañía han caído un 15% respecto igual periodo del año pasado. Sí. ¿Ya? O sea, ya estoy poniendo un porcentaje, o sea, estoy poniendo un dato específico, un dato duro. ¿Ya? No proyectándose para el segundo semestre cambios que permitan mantener o resistir la caída en la utilidad, en los ingresos. Sí. ¿Ya? O sea, estoy poniendo datos de verdad. No estoy diciendo, no, lo que pasa es que la economía está muy mala. Mira, sí, puede estar muy mala, según yo puede estar muy buena. Entonces, la idea es ir poniendo datos específicos. Por ejemplo, puede ser mencionar el balance. El balance 2018 señala que tuvimos caída en tantos por ciento. Pero mira, hablemoslo en humano, porque la idea es que acá yo quiero que la gente entienda y sepa qué es lo que tiene que hacer. Poner datos duros, realmente para una carta de despido, mira, es súper simple. ¿Quieres despedir a una persona porque de verdad no te está yendo tan bien como para pagar una empresa? Cuando lo despides por el 161, prepara para entregar los libros contables. Prepárate para eso. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que el problema es que los tribunales no aceptan las cartas tipo ya. Depende. O sea, si es tipo y está bien justificado por el tema como motivo del balance. Es que precisamente ese es el punto. Yo tengo que señalar, citar el balance. Sí, pues, por eso. No puedo, por ejemplo, venir la carta de despido y decir lo que te decía yo. No, lo que pasa es que hemos tenido problemas económicos y en virtud de eso no sirve. Y ese es el problema de la carta tipo. Pero ¿por qué? La causal, mira, el hecho debe ser específico. Mira, pero para que la gente vaya entendiendo, ¿por qué los tribunales pueden aceptarlo o no? No, porque obviamente fallan por sana crítica. Sí, o sea, ya, la sana crítica significa va a considerar de acuerdo al caso particular si esa causal, como ellos lo mencionan, está... Traducido al español, el juez falla como quiere en base a su experiencia. Sí, pero tampoco es tan así, que ese es el tema. Es que... ¿vamos a discrepar todo el día hoy día? Sí, parece. Mira, ¿por qué se le llama que los tribunales laborales son pro trabajador? Pro operario. Yo creo que por errores de los empresarios. Puede ser, pero hay veces que nosotros hemos ido con todos los antecedentes y aún así nos fallan en contra. Es que sí, por lo general, es que es precisamente el problema de la carta tipo. Puede ser o no puede ser. Porque a ver, la mayoría nadie se va a dar la lata de andar buscando para despedir a un trabajador, de andar revisando los balances contables de la empresa, bla, bla, bla. ¿Cuál es el tema? De que la mayoría de las veces que se despide por necesidad de la empresa no es por necesidad de la empresa. Es que ahí está el error, estoy de acuerdo. Cuando hay necesidad de la empresa, tiene que ser una necesidad real. Por eso, y el punto de especificar en la carta de despido eso real tiene que ser específico. Tiene que tener con montos, con cifras. Es invocar el hecho que da actuación a la causal. Exacto. Es lo que estaba diciendo. O, por ejemplo, no sé, como tú dices, quizás podría ser, para que lleguemos a un acuerdo y no nos matemos hoy día. Sí, vengo recién llegando, vengo conflictivo. Adjúntale el balance en que hay pérdida. Por eso es que preparar los libros contables. No, pero no prepararlos para presentarlos en el juicio. Tienen que ir en la carta de despido. No el balance completo, claramente, pero sí el hecho de demostrar las cifras citando el balance. No sé si se entiende. No, yo lo entiendo, pero no cae en la categoría de información privilegiada la empresa. No, porque yo tengo que justificar realmente al trabajador. Obviamente, yo tengo que decirle, oye, te estoy despidiendo por otra cosa, te estoy despidiendo netamente porque no te puedo tener. Y si mando la copia de la inspección del trabajo con ese balance y al trabajador solamente la carta de despido y... Está mal.
Porque yo debo mandarle la misma copia. Es una copia a la inspección del trabajo. Adjuntado, no estoy diciendo que es la carta diferente No, solamente. tiene que ser en la carta del despido la misma información que va a la inspección del trabajo. Porque si no se le está ocultando información al trabajador. Que es información que tiene que tener él. La carta del despido en realidad es para el trabajador. La carta del despido. Ahora te estoy moviendo tú. La carta del despido conteniendo los 4 requisitos fundamentales. ¿Qué? No, pensé que te había apuntado el celular. No. Teniendo los 4 requisitos fundamentales, más allá de eso, agregar información es completamente innecesario. Por eso. Pero cuando en uno de esos 4 hechos fundamentales, que uno es los hechos en que se funda el despido, es ahí donde yo debo establecer esto. O si no, ponerlo en un anexo. Da lo mismo, atrás. Sí. Es la misma declaración no es declaración. El certificado de las cotizaciones pagadas por la ley Busto. Es decir, ahí tiene un nexo. Aquí la exigencia de la ley no es que pongas esos documentos. La exigencia de la ley es que lo justifiques la necesidad de la empresa. Y el tema que yo estoy explicando es cómo justificar eso en la carta de despido. ¿Ya? Porque el problema de la carta tipo es que no la justifica. Aunque diga que la economía está muy mal, aunque diga que la producción ha bajado, aunque diga que los índices de productividad bajaron, que ahora ya no vendo tanto. No sirve que lo digas así como general. Mira, invocando, por ejemplo, no voy a responder 360 porque la gente no va a entender, pero suponte que envías de hecho, alias significa que me fui a combos con un compañero de trabajo, me graban, ¿cachai? Hay un video de la empresa, sí, claro. Le voy a juntar el DVD donde sale mi video. No, nadie ha dicho eso. Pero tengo que poner en la carta de que yo me fui despedido porque fui a de hecho hubo una riña dentro del establecimiento en la cual se consignaron testigos, en la cual hay cámaras de video que constatan dicha situación. Solo citar, pero es específico. Y así está también que en los libros contables está toda la información, no es necesario presentar el balance. Pero poner que está en los libros contables. Sí, eso, punto. Pero que tampoco, tiene que ser específico. Tiene que poner cuánto bajó la productividad. Porque tiene que justificarse. O sea, si te bajó un 1% y eso no justifica un despido, o 10 despidos, tampoco es justificada. Depende de la empresa. Un 1%. O sea, obviamente depende del caso a caso. Pero la necesidad de la empresa debe estar especificada en la carta. Mira, más eso, no nos matemos por tonteras porque acá tenemos para hablar todo el día y es lo que hemos hecho toda la vida. Pero por eso, que no quiero que le llegue un mensaje como de simplificar la carta de despido, porque es el peor error que pueden cometer. No, si la idea es fundamentarlo, y el tema es que ¿dónde se prueba la fundamentación? Es en tribunales. Es que no, porque yo puedo tener todas mis pruebas, llego al tribunal, la carta de despido es una carta tipo, perdí. Así de simple. Si está bien desarrollada la carta, igual esto entra a juicio y te van a decir, ya, por ejemplo, bajó la economía en 3.4%. Ya, sí, bien. Ya, pruébalo. Listo, ahí están los libros. A eso me refiero que la cuestión tiene que ir también con prueba y toda la prueba se ve en el juicio. Pero a lo que me refiero es que, claro, la prueba se presenta en el juicio, pero la justificación, o sea, citar la prueba que yo podría presentar en juicio, tiene que ir en la carta de despido. Por eso está hablando del tema de los balances. Claro. Sí, pues lo que siempre he dicho. Sí, pero tú me decías, es que lo cual está constatado en los balances. Ese es el punto, o sea, es de palabra a palabra. Bueno, vamos a empezar con los saludos antes de que alguien termine muerto, probablemente tú. Te mataré. Y Feliciano Figueroa nos dice: toda la razón, muchachos, lamentablemente gran porcentaje de emprendedores ahorran costos en asesoría tanto con un abogado y un contador. O sea, yo creo que lo nuestro, siguiendo la idea de Feliciano, es que lo nuestro ya es como última ratio, al final, o sea, tenemos que evitar una embarrada. Pero el tema del contador, yo creo que de verdad, antes de que quede la embarrada con el servicio de impuestos internos, que funciona muy bien, tienen que asesorarse, y más para estas fechas, sobre todo con los contadores. Sí. Consejo para todos los emprendedores que están viendo, más que contrátennos, somos abogados, vean de verdad a un contador. Los contadores de verdad saben cómo se maneja esto realmente, y el servicio de impuestos internos, las multas son muy altas. Mira, aquí nuestro amigo Feliciano nos dice la pregunta del millón. Amigo, para asuntos laborales, ¿quiénes serían los más capacitados? ¿Contadores o abogados? Para asuntos laborales. Sí. Yo digo lo siguiente: para el finiquito, el contador, y para la carta de despido, el abogado. Yo creo que tiene que ser conjunto. Sí. Porque el cálculo del finiquito es trabajo del contador. Sí, completamente de acuerdo. Cálculo del finiquito, quizás en liquidaciones de sueldo, pero quien debe llevar la gestión laboral debe ser un abogado. Un abogado, sí, porque obviamente puede haber un error con el contador, de que despide a una persona. O sea, hay que entenderlo desde este punto de vista. Nosotros estudiamos 5 años la legislación. Y cero números.
el contador no estudió, con suerte tuvo un ramo de legislación en general y lo demás era números. ¿Cierto? Completamente de acuerdo. Yo no tengo idea de números y él, por lo general, no debería, por lo menos estamos pensando en una persona que sale de la universidad recién. Tiene conocimiento de la ley tributaria, obviamente. Sí, claro. Pero, no, porque esa es su sí, nicho, su claro. especialidad. Exacto. Sí. Acá también, aprovechando de hacer un saludo a Raiza Zambrano, que es importante estar asesorados. Sí. O sea, realmente esa es la diferencia entre un emprendimiento que es exitoso. De hecho, yo me acuerdo que el primer programa que tuvimos, ¿ya? hablamos de lo ideal que es en una empresa el trabajo conjunto entre contadores y abogados. Sí, algo me suena. No, porque es el ideal. El ideal es que la relación entre el abogado y el contador siempre sea buena en una empresa. Porque la información que es necesaria para poder operar el día a día de una empresa es siempre entre un contador y un abogado. Exacto. ¿Por qué? Porque el contador realmente ve la salud de la empresa en el mes a mes, viendo el tema de cuánto se está produciendo. Desde el tema punto de vista facturación. Cuantitativo. Sí, o sea, cuantitativo la empresa está ganando o está perdiendo. Eso Exacto. lo ve el contador. Ahora, internamente, toda empresa puede tener problemas en la logística legal, Sí, en este caso, y ahí el abogado tiene que estar para prevenir que en nuestro nicho, y en el caso de que ya no se pudo prever o asesorar preventivamente, poder defender una empresa, porque como estábamos comentando previamente, puede ser la diferencia entre una empresa que quiebra o una empresa que empieza a crecer. Sí. Mira, hagamos algo. Veamos ya el tema de cuáles son las formalidades del despido, así en un punteo para que la gente vaya anotando, tomando nota. Ya, o sea, primero, tiene que constar en una carta de despido. Sí, o sea, a ver, lo primero, tiene que haber una causal sí o sí. No se puede despedir porque me cayó mal, porque ya no me interesa, ni no. No, tiene que ser una de las causales que están en el artículo 159, 160 o 161. Ahí ustedes después lo buscan. Sí, sí. ¿Cuáles son las causales? ¿Para qué no nos vamos a enredar? No nos vamos a latear del artículo, la renuncia de las partes, la muerte. Y la ley dice que se debe comunicar por escrito al trabajador. ¿Qué quiere decir comunicar por escrito al trabajador? La carta de despido. Ya, pero ojo, acá hay dos formas de presentar la carta de despido. Una puede ser de forma presencial al trabajador. Claro. ¿Por qué? Porque esta carta se tiene que firmar. Sí. Entonces, si el trabajador, ustedes dicen ya, tenemos la carta de despido con todas las formalidades que nosotros estamos hablando, y el trabajador no la quiere firmar, no es el fin del mundo. No, claro. Para nada. No es como, no, ¿qué hacemos? No, carta certificada al domicilio que consta en el contrato de trabajo. Exacto. Es así de simple. Y si ustedes me preguntan, ¿y qué pasa si el trabajador cambió de domicilio y no me avisó? Fácil, ustedes mandan la carta de despido al mismo domicilio que consta en el contrato, y si es que el trabajador no actualizó la información de su domicilio, es culpa del empleador. No logro. Vamos. Yo más cerca del. Bueno, entonces volviendo al tema, para que ahí estén arreglando su problema ahí marital. El tema es súper simple. Si el trabajador, por ejemplo, como decía yo, no cambió el domicilio y no lo informó, ustedes pueden enviar esa carta certificada al domicilio anterior del trabajador, y es un despido justificado porque la carta salvo que lo haya informado. Sí, si lo informó al nuevo domicilio que se informó. Se tiene que hacer un anexo contrato. Sí, o sea, no es necesario, pero sí tiene que haber una comunicación por escrito del trabajador. Por eso, ahí de nuevo, si se tiene que poner solamente para efectos de que, por ejemplo, cuando se tiene que hacer un despido, ¿qué es lo que va a hacer el contador o el abogado o ambos? Va a buscar el contrato porque es el domicilio. Sí, claro. Entonces mejor hacerlo en un anexo porque tiene toda la información. Es el ideal. Por eso es lo que te dice. Pero el mínimo es que el trabajador tiene la obligación de hacerlo constar por escrito de que mi nuevo domicilio es tanto. Sí, y por cualquier tipo de comunicación escrita vale correo electrónico. Exacto. Por si acaso, para que se tenga en consideración. Ya, entonces, para avanzar, ya, la carta de despido, que es lo más importante, tiene 4 formalidades que tienen que estar. Ojo. Esa carta del despido debe ser enviada con copia a la inspección del trabajo. Sí, pero la idea es que cuando vamos a simular que debe despedir y todo eso, para que la gente lo entienda de forma práctica. Ya, entonces las 4 cosas que debe contener la carta de despido. Obviamente la individualización de las partes. Obvio. La fecha. Porque ahí es súper importante. Es importante que esté la fecha, porque si no está la fecha no puedo contar el plazo de cuándo se entiende el despido, o de si estoy dentro del plazo de los 3 días o de los 6 días en el caso que corresponde. La gracia de esta fecha es que como es por carta certificada, desde que es notificada, comienzan los plazos. Exacto. Así que si a alguien se le ocurre la genial idea de mandar una carta y cambiar la fecha, no tiene ningún valor, porque importa desde que fue certificado por Correos de Chile. Exacto. Ya, entonces debe contener la causal legal aplicada. ¿Qué se refiere con eso? Debe contener en qué artículo está la causal que voy a invocar, y debo citar
Ojo con esa palabra. Citar completo. Citar completo el artículo. Es decir, entre comillas, el artículo tanto, copio y pego, digamos, de la ley. Si en realidad eso es el artículo que corresponde. Uno se mete a BCN, busca el código del trabajo, automáticamente busca la causal en la que cae, lo copia íntegro. Íntegro. Lo pega en la carta de despido y después pone el hecho que invoca la causal. Claro. Que eso suena bonito. Y este es el punto que estábamos peleando recién, que es el hecho de que debo justificar la causal invocada. Ya, para que se entienda, porque tenemos que humanizar esto un poco. Suponte que esto es un juego, ¿cachai? Y las instrucciones dice que para que Gabriel se vaya de acá, de la sala, tienen que pasar ciertas cosas. Por ejemplo, que ponga la lata en la mesa, que bote el celular o que tome la llave. No hay más. Es la única forma que tú salgas de la sala. Sí. ¿Ya? Y están en las reglas del juego. Ya, entonces ahí están las causales. Entonces cuando pasa cualquier cosa acá en la mesa y yo te digo, ya, perdiste, tienes que salir de la sala. Y tú me vas a decir por qué. Yo tengo que decir qué hiciste tú de lo que está en el manual de juego que provocó que pase eso. Por ejemplo, no, recién te diste cuenta, tomaste la lata y la levantaste. Sí. Ah, tú la levantaste a este día, a esta hora, ya, y según las reglas del juego, ahí está el artículo que estábamos hablando recién, te tienes que ir. Y el irse es estar despedido. Pero hay una pregunta, mira, esto se responde, para que lo vean bien simple, se responden dos preguntas. ¿Qué y por qué? Y bueno, podría incluir el cómo. Sí. ¿Ya? ¿Qué, por qué y cómo? Ya. Sí. Pongamos esas tres para que quede bien detallado. ¿Qué? Despedido. O sea, ¿qué hecho es el que ocurrió? No sé. Supongamos, se robó algo. El 160 número 7, si no mal recuerdo. Claro, bueno, el tema es que robó una especie de la empresa, por ponerte un ejemplo. Y lo descubrieron, porque tienen que haberlo descubierto. Claro, entonces ahora, ¿por qué? Porque esta constituye un delito, una infracción a la normativa, que pone en peligro el desarrollo de la empresa, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Sí. Ya, el cómo también debe ir. O sea, ¿cómo lo hizo? El día ¿Cómo tanto. lo justifico? Sí, ¿Qué ocurrió el día tanto? Con estas personas viendo, con la cámara de video que estaba testigo grabando. don Juanito Pérez, Sí. con que las cámaras están grabando las cuales se descubrió el hecho, bla, bla, bla. Sí, concuerdo completamente. Hasta ahí. Ahora, en la causal de necesidad de la empresa, este es como el tema de justificar. ¿Cómo puedo, por ejemplo, aquí nos preguntan, ¿qué pasa con los resultados comerciales? Si pierdo un cliente, ¿cómo lo justifico? Si pierdo un cliente. O sea, la empresa, por ejemplo, no sé, tiene 3 clientes grandes. ¿Ya? Supongamos que cada cliente le paga 10 millones. Y yo tengo 2 trabajadores y a cada uno le pago 500.000 pesos. ¿Ya? Y pierdo uno de mis clientes. O sea, pierdo 1/3 de mis ingresos, de mis utilidades. En ese caso, ¿cómo justificarías, por ejemplo, que perdió un cliente? ¿Cómo justifico? ¿Cómo pruebo que esta empresa perdió un cliente? Los ingresos, ¿cierto? Sí, así es. O sea, podría ser que, y ya no estoy emitiendo, por ejemplo, las facturas que corresponden a ese cliente. Oh, no, pero por tanto, me bajan obviamente la utilidad. El estado de resultados te lo va a decir inmediatamente. Se va a dar una merma automática en los montos que reciben empresas. Los mismos balances. Sí. Eso suponiendo porque los balances son anuales. Pero puede ser en activo y pasivo. O sea, tengo formas de probar. Sí, no, ahora, siempre. sí tengo que acreditar, por ejemplo, perdí tal cliente, no importa que no ponga el nombre del cliente, pero sí, perdí un cliente importante que me proveía, por ejemplo, 1/3 de los ingresos de la empresa. Eso, por tanto, eso es una merma que causa un perjuicio. Un 33% de pérdidas para la empresa. Entonces, tienes que justificarlo de esa forma. Sí. No poner, es que perdí un cliente. Concuerdo. Sí. ¿Cierto? Eso es. ¿Sí? O sea, bien detallado. ¿Ya? Entonces tenemos la causal legal invocada, citar el artículo completo, los hechos en que se fundan. Completo, por favor, porque la gente siempre cuando dice completo lo pone así como a media. O pone el encabezado del artículo. Sí, no, tiene que ser completo, porque si no es un despido. El encabezado más el numeral que se le dice, que es el número. Número 5, número 3, número tanto, y lo que dice ese numeral. Efectivamente, ¿ya? Pero completo, por favor. Si es copiar, pegar. Es el monto de las indemnizaciones que se van a pagar. O sea, se despide, bla, bla, te corresponde la indemnización por años de servicio, que corresponde a tanto dinero, según tu remuneración, bla, bla, bla. Eso es el caso del 161. Exacto. El estado de pago de las imposiciones, que es lo que dijimos, o sea, decir que están las cotizaciones pagadas. Esa es la declaración. Sí, la declaración de las que cotizaciones. están pagadas las cotizaciones previsionales y además
Adjuntar los comprobantes de que están realmente pagados. Exacto. Ya, acá quiero hacer un paréntesis porque es importante. ¿Qué es lo que pasaba antiguamente? Despedían a un trabajador y habían solamente 3 obligaciones que tenían que constar en la carta de despido. Primero, la causal. Segundo, el hecho que invoca la causal, lo que acabamos de hablar con todo este ejemplo. Y la tercera, la declaración de las cotizaciones pagadas. ¿Qué es lo que hacían muy mal los empleadores, lamentablemente? Abusando. Ponían la causal, el hecho que invocaba la causal, y declaraban, decían, nosotros la empresa declaramos que las cotizaciones están pagadas. Y no está. Y no estaban pagadas. Entonces realmente lo que ocurría es que estaban mintiendo. ¿Y quién quedaba mal al final del día? El pobre trabajador. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que hacer los honorables? Tuvieron que agregar, porque que esté la declaración y los comprobantes es como redundante. O sea, mejor que estén los comprobantes. Sí, basta los comprobantes porque es todo. Pero ¿qué es lo que probablemente hicieron? Una modificación donde al tercer Agregar numeral le algo agregamos más. un cuarto en vez de una Para no modificación. tener que borrar, Sí. derogar. Sí, entonces ¿qué es lo que hacen? Agregan el cuarto, que es los comprobantes de las cotizaciones pagadas. ¿Y qué es? Simplemente uno se mete, lo saca por internet, Previrreto, donde sea que corresponda, Sí. y se adjuntan a la carta de despido para que el trabajador sepa que tiene todos los montos pagados correspondientes por el tiempo que estuvo prestando los servicios en la empresa. Exacto. O sea, es importante que adjunten los comprobantes. Traten de que sea todo en un mismo archivo. Sí. Porque después el trabajador puede decir, es que a mí no me llegó en la carta los comprobantes. Folias las hojas. Abajo lo pones 1, 2, Exacto, 3, con hoja 4. foliada. ¿Cachai? Y esa misma foliada lo mandas con la copia, porque tiene la carta de despido. Tiene, por favor. Tiene. ¿Cuántas veces no ha pasado? Tiene que ir sí o sí con copia de la inspección del trabajo. Porque si no, lamentablemente, adivinen qué pasa. Nulidad. Al despido. Y Por falta de de cumplimiento de los las requisitos, formalidades. de los requisitos de las formalidades establecidas por ley. Entonces, Oye, si se fijan, no son tantos requisitos. son 4. El tema es que nadie se da el tiempo de hacerlo. No, es que no tengo tiempo, no, es que puta, me sacó los choros del canasto, como se dice. Pasa, en buen dame chileno. excusa. No tengo tiempo. Asesórate, contrata. Segundo, ¿qué otra excusa Es más que tenés? no tengo plata para contratar. No tenéis plata para contratar una asesoría, pero sí para pagar un trabajador. Sí, va a pagar, digamos, una nulidad del despido. Sí, o sea, suerte, no lo podéis pagar ahora, pero lo vais a pagar 4, 10, 20 veces mañana. En 5 veces más. Sí, En 5 meses más. O sea, es bacán, o sea, pan, y diambre para mañana. Es que es el punto. Excusa no hay. Sí. Si acá- no el es. tema es, si ustedes tienen que saber, mira, un profesor mío, Javier Armentares, que yo lo amo, decía siempre, derecho y en general todo en la vida, emprender, el tener una empresa es juego de gente grande. Y si uno va a jugar como gente grande y va a despedir a una persona, tiene que saber que esto tiene... O sea, usted sabe las reglas del juego. Las reglas del juego están ahí. ¿Sí? Si usted no las quiso ver, Allá ustedes. allá ustedes. Pero Eso es complicado. Y si no las quiero ver y quiero que alguien me las vea, genial. ¿Sí? Pero si no, por lo menos verla yo. Porque las reglas del juego están ahí. Es netamente saber cumplirlas. Si yo cumplo las reglas del juego, por lo general, no voy a tener problemas. Cuando yo cumplo las reglas del juego y justifico, por ejemplo, la necesidad de la empresa realmente, y le digo al trabajador, ¿sabes qué? Está despedido porque puta, tú lo has visto. Perdimos 3 clientes. No sé tenemos qué. para pagarte el sueldo. No tenemos para pagarte el sueldo. Probablemente, obviamente van a haber excepciones, probablemente se va a entender. El trabajador quizás no haga nada. Exacto. Sí, se va a ir O sea, tranquilo porque evitas sabe. juicios. Sí. Previenes juicios. ¿Por qué? Porque tu actitud es conforme a las reglas. Mira, ¿sí cuál es el problema que yo veo siempre? Me pasó con un conserje del edificio donde yo vivo. Lo despidieron por necesidades de la empresa. Y le dije, ¿por qué? Y invocaron el tema de la economía. ¿Sí? La administración maravillosa. Lo Dije, típico. no te preocupes. Llegó un conserje nuevo. Tomé como 10 fotos y le dije, pídele a tu compañero anterior la declaración de que llegaron a tu mismo puesto otra persona a cumplir tu mismo rol. Sí, claro. Fue la inspección del trabajo y adivina qué. Pasaron una gran multa a la administración de mi edificio. Sí. Y adivina quién termina pagando esa tonteras. Puede ser. A prorrata todos nosotros tenemos que pagarlo. Sí, claro. O sea, porque son, perdonando la palabra, digo peores siempre, así que no es tan grave, pero hay que ser estúpido, si no tiene otro nombre, hay que ser estúpido. Sí, no, sí, es importante de que vean, analicen y se den cuenta. Esto no es agarrar modelos de internet y cambiar datos. O sea, los abogados no estudian 5 años para cambiar datos. Si un abogado ustedes se dan cuenta que lo único que hizo fue cambiar datos, Échenlo. no tiene ningún sentido. Lo pueden hacer ustedes, lo puede hacer un niño de quinto básico, puede cambiar datos de un borrador. Sí, concuerdo. O sea, cuando uno aprende
o a uno le enseñan a cómo redactar ciertos escritos. ¿Ya? Entonces, el uso de las palabras también es importante. Siempre yo uso el ejemplo de y o. Cuando yo utilizo el vocablo y quiere decir que es esto con esto. Sí, o sea, dos cosas juntas. Sí. ¿Cierto? Y cuando yo digo o, es esto o esto. ¿Es disyuntivo? Es uno sí, o el otro. ¿Sí? Entonces, el uso de las palabras es súper importante en derecho, es súper importante en los contratos, las cartas de despido, en el contrato de trabajo. Entonces, es importante de que se asesoren bien. O sea, mira, yo creo que acá, para que se vaya entendiendo y la gente ojalá tome los tips, hay cosas que ustedes pueden hacer y pueden sacar modelos de Google, que la misma ley lo permite, que es más no laxa, prohibido, es más blanda. Un ejemplo súper simple, ¿sabes cuál es? Los contratos de trabajo. Sí, ¿Quieren sacar un contrato? Miren, no nos den pega, háganlo ustedes mismos. ¿Quieren contratar a alguien? Saquen un modelo de contrato de trabajo cualquier lado y ocúpenlo. ¿Saben por qué? Porque la ley no es tan complicada. Mientras el contrato de trabajo esté escrito y estén las cosas importantes, no hay mayor problema. Claro, ahora, si tenemos situaciones particulares que nos gustaría prever, obviamente incluirlas. Se puede. Siempre se pueden incluir ese tipo de cláusulas. Pero el tema del despido no es tan laxo, no es tan, ¿cómo se llama? No es tan livianito, ¿cachai? No es tan fácil como contratar a una persona. Sí. Tienen que entender una cosa, es muy fácil contratar a una persona. Es muy difícil despedir a una persona. Otro tema importante dentro del despido es cuando yo tengo una persona que me está boleteando, pero realmente en realidad está contratado. Ya sé. Y lo despido y yo digo, bueno, pues si está tirando boleta, no tengo que hacerle carta de despido, no tengo que indemnizar nada porque es un prestador de servicio, y de repente me llegan y me dicen que y esta persona vamos al juicio ya, ¿viste? Vamos al juicio. Pero y prueba. Déjame ahí para que la gente. Ya, miren, para todas las personas que están con su emprendimiento, para todas las personas que están en un emprendimiento y están haciendo que gente trabaje para ustedes, que cumpla horario, que les haga caso, que siempre se reporte donde mismo, por favor escuchen esto. Y les piden, para ahorrarse un par de lucas de imposiciones, le dicen que les tiren boleta todos los meses. Bastan 3 boletas, probar subordinación y dependencia. Y adivinen qué tienen ahí: contrato de trabajo. A pesar de que nunca se firmó, a pesar de que nunca jamás se habló del contrato, la jurisprudencia ya lo entiende como que el empleador está actuando de mala fe. Entonces, lo único que van a tener es problemas. Si ustedes tienen un emprendimiento, una empresa, el nombre que quieran, y ustedes están con personas, piensen esto, son personas que con eso tienen que pagar salud. Son personas que con eso el día de mañana tienen... Yo ayer estaba pensando en ese tema, que yo he leído mucho en esta medio ambiente emprendedor. La soberbia. Sí. La soberbia. Es como que a veces los emprendedores se creen un poco superior al trabajador dependiente. Y los castiga. Sí, y es como castigado. Sí. Es como, ser trabajador dependiente es como malo. Sí. Y pensemos, si yo tengo un emprendimiento y no tengo trabajadores, jamás mi emprendimiento va a crecer. Obviamente. Vaya a tocar el techo. He escuchado muchas veces decir, oye, que agradezcan que les doy trabajo. Sí. Y me vienen a demandar. Claro, que agradezcan que les doy trabajo. Oye, son mal agradecidos. Claro, como que si fuese un favor el dar trabajo. Tú das trabajo porque necesitas que alguien haga algo que tú no puedes hacer o no quieres hacer. Tú das trabajo porque te ayuda a crecer. Exacto. Es una parte. O sea, para que una empresa crezca necesita trabajadores. Mira, o sea, tú los necesitas a ellos. Como ellos te necesitan a ti también. Hay un principio que se llama sinergia. Que el todo es más que la suma de las partes por separado. Exacto. ¿Cachai? Entonces, un trabajador es parte de un todo, de una empresa. Entonces, como por ejemplo, o sea, las personas que tienen los negocios que tienen las empresas pueden darse los gustos. Viajan, salen, disfrutan. Maravilloso, yo me alegro por ellos. Pero no le pueden pagar ni la salud. Ni la salud. O sea, estamos hablando de una cotización previsional. O sea, es que las reglas están echadas. Tú sabes, si yo voy a contratar a alguien, tengo que tener presupuestado el pago de imposiciones. Si no, no puedo contratar gente así de simple. Consejo para la gente al final del día. Tenemos una preguntita que tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Los que trabajan por boletas de honorario deben cumplir horario cuando trabajan dentro de la empresa? Depende. ¿Por qué? Porque si es el caso que nosotros estamos hablando, que es un trabajador que cumple horario y es porque así siempre fue el trato con el empleador y lo hace de esa forma, tiene que cumplir horario porque es el acuerdo. El problema es que después la persona que tira las boletas puede ir a la inspección del trabajo y reclamar que tiene un contrato de trabajo más que una boleta. Sí. La regla general... O sea,
La regla general es que no. No tiene que cumplir horario. No tiene que cumplir horario. No hay subordinación y dependencia. A ver, para que se entienda un poco. Cuando yo doy boletas de honorario, soy un prestador de servicios. A mí me dicen, haz esta pega y me pagan por esa pega. No porque yo vaya de 8 de la mañana a 6 de la tarde, tengo horario de colación, no. Y tampoco... Yo puedo ir a las 11 de la mañana, solo que pueden ponerme, por ejemplo, en el contrato de prestación de servicio, que yo tengo que cumplir esto en un plazo. ¿Sí? Y yo veré cómo distribuyo mi tiempo para cumplir en el plazo. Luego terminar en un día, en 30 días da exactamente lo mismo. Da exactamente lo mismo, sí. Y tampoco me pueden obligar a estar en un determinado lugar de trabajo. Entonces, por eso, para que la gente entonces entienda, quien da boleta de honorario de prestación de servicios no debe cumplir horarios. No. Si lo llegan a pedir por ABC motivos y ustedes se dieron cuenta que llevan cumpliendo 3 meses, adivinen qué tienen, la suma perfecta de un contrato de trabajo. Así que ténganlo en consideración. Para las personas que están actualmente boleteando de esa forma, aprovechen y simplemente vayan a la inspección del trabajo. Asegúrense ustedes, porque es su salud, porque es su jubilación, porque es todo. Para las personas que están contratando gente de esa forma, ojalá por favor piensen un poco si son personas. Esto no es un perro o un gato que lo andáis maltrayendo, no le dais comida un día. Todos necesitamos del otro. Sí, acá todo es colaborativo. Si nosotros estamos acá, es una lata decir esto, y queremos enseñarle a ustedes, es porque queremos que aprendan cosas chiquititas, que algo les sume. No queremos acá soberbia, no queremos acá hacer que el derecho sea distinto. Tratamos de hablar lo más simple posible para que ustedes entiendan que esto es complicado. Sí. Pero se puede hablar de humano, por eso siempre se pone humano. Antes de que pasemos al pequeño comentario que íbamos a hacer respecto a la reforma, me pregunta aquí Luis Valenzuela, regularmente los balances son anuales, o sea que la causal de necesidades de la empresa solo la puede usar a partir de febrero. No. Yo puedo probar la causal de necesidades de la empresa por todos los medios probatorios. ¿Ya? El ejemplo que nosotros usamos de los balances es solo un ejemplo. ¿Ya? Sí. Puedo probarlo con activos, con pasivos, porque entró plata, con facturas, porque ahora tengo menos facturas, porque tengo todos los medios probatorios disponibles para poder probarlo. ¿Sí? El tema es que en la carta debo especificar cuáles son lo que podría utilizar eventualmente. Que traen adentro y que traen adentro, porque posterior entrada a juicio, eso mismo que uno está invocando. Entonces, es lo que va a ocupar. Tiene que haber una correlación entre la prueba que yo voy a presentar en el juicio y la carta de despido. Esa es la gracia. Porque la carta de despido es la prueba que uno puede ofrecer a futuro en caso de juicio. Exacto. Es la presentación básica de la prueba. Sí. Entonces, bueno, un poco de lo que estábamos hablando de el tema de que todos necesitamos a los trabajadores también. O sea, los emprendedores necesitamos a los trabajadores. Todos. No es un favor que les estamos haciendo. No es algo que nos tengan que agradecer. Nosotros también tenemos que agradecerle a ellos por trabajar con nosotros. Mira, citando, ¿te acordás cuando fuimos al tema del emprendedor? Y escuchamos al decano de la Universidad Autónoma de la Facultad de Economía y Negocios. Sí. Habló de que la mayor creación que tiene el ser humano el empleo. es el trabajo. Sí. El trabajo con la protección completa, con el contrato, con las imposiciones. Sí. O sea, realmente es... Sí, porque hay que entender que están en una posición desigual. Sí. O sea, de poder, claramente. Por algo hay protección al trabajador. Sí, claro. Y créanme, si les decimos esto a ustedes, por los dos lados, si son trabajadores, tienen todo para ganar. Pero esto es como un reto esto no hay que tomarlo como que, oye, todo eso lo dan al trabajador, o oye, qué proteccionista. Las reglas del juego están echadas. Ustedes cuando van a emprender deberían saber las reglas del juego. Deberían saber qué tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. Saber a quién preguntarle. Sí, preguntan, o se asesoran. Eso es. Y eso en todo ámbito de cosas. O sea, si usted, mira, lo que rápido, o sea, si ustedes quieren tener una empresa, tienen que pagar para tener la empresa. Pueden pagar por la empresa, pero no pueden pagar para saber qué tienen que hacer. O sea, tienen para algo, pero no tienen para todo. O sea, obviamente lo que parte mal termina mal. Siempre mal. Siempre. O sea, consejos, esta es la idea que sea tips, hagan las cosas como corresponde, hagan las cosas bien. Asegúrense, asesórense. Yo creo que eso es lo mejor que pueden hacer. Sí. Bueno, y cortito para que hagamos un comentario respecto a la nueva reforma de modernización laboral. ¿Vamos a pelear de nuevo? No, sí, va a ser bien breve. Bueno, explicar primero que vamos a hablar sobre solo la parte como que ha estado más en boga, porque es mucho más amplia la reforma, no es tan pequeña. Ya tiene que ver con temas de inclusión y que se ven bastante buenas respecto a esos temas sobre todo. Pero como siempre un poquito de letra chica. Pero siempre está en la letra chica. Siempre. Mira, esto es simple. Actualmente la legislación dice: la jornada laboral no se puede distribuir en menos de 5 ni en más de 6 días. ¿Cierto? Ya. ¿Qué van a hacer? Flexibilidad. No menos de 4 ni más de 6. Listo. Gracias.
Que eso es buenísimo. Ahora rápido, ojo rápido. Siendo del partido político que quieran, a mí en lo personal no soy un fan de ella, vendría muy bien aparejado con la propuesta de ley que hizo Camila Vallejos. No soy partidario de Paraná por si acaso, para nada. Pero el punto es que transformar la carga horaria a 40 horas... Además teniendo la posibilidad de trabajar 4 días, te queda espectacular para trabajar 4 días, 10 horas... Y tienes 3 días de descanso, pero para mí, espectacular. Sería ideal, sería ideal. Muy porque idea. El problema de cómo se va a presentar el proyecto de ley, o sea, y además de las desafortunadas frases del ministro, que claramente se nota que en su vida ha tomado una micro. Lo sacaron de contexto, sí. Yo leí el reportaje entero, lo sacaron de contexto. Pero es que, a ver, decir de que levántense más temprano... Porque así no se topan con el taco y tienen más tiempo con su familia. O sea, no, por eso te vuelvo a decir, lo sacando de contexto. Era para los empresarios que se quejaban que sus trabajadores llegaban tarde. Para los empresarios, él dijo, cambien el horario 1 hora antes, los trabajadores salen antes. O sea, pero si le está diciendo a los empresarios algo que debiese ser un derecho del trabajador decidir, porque no puede el empresario decirle, ahora todos van a tener que llegar a las 7 de la mañana. No puede, pero para las próximas contrataciones sí puede. Es que ese es el punto. O sea, te venden primero de que no, es que esto tiene que ser con acuerdo del trabajador. Pero ya... Todos sabemos que al final del día no es así. O sea, pero es que ahí está el problema. Por eso. O sea, es la propia ley la que tiene que poner esas trabas. ¿Y cómo la pones? Es que es difícil. O sea, es complicado, pero tendrán que buscar ellos la fórmula, entonces si no lo hagan. Hablamos del tema de que la contratación laboral es muy desequilibrada. Sí, claro. Tú obviamente quieres apoyar al trabajador, pero créeme siempre algo. El trabajador siempre tiene necesidad. No, y la necesidad, claro, imposible cubrirla completa. Te va a romper principios. Ahora, otro punto importante de la reforma, y que después podríamos hablarlo bien en profundidad, cuando ya se presente, digamos, propiamente tal el proyecto, porque, claro, o sea, nosotros estamos hablando en base a lo que se ha dicho que va a ser la reforma. No, y es para que sean castellanos y se entienda un poco. Sí, no, y porque después obviamente va a haber que analizar letra por letra, completo, digamos, porque obviamente podríamos sacar de contexto algo, podríamos ver de que hay una letra chica que no se dijo, no, y que se estipula en el artículo y que pasa. Siempre pasa. Siempre las leyes vienen con eso. Entonces, más adelante obviamente vamos a darle un mayor análisis a esto cuando ya esté tomando forma. Un análisis ya más profundo. Sí, total, ¿cuánto nos queda de programa? ¿6 meses? Por ejemplo, el tema de que las horas extraordinarias ya no van a ser el tope diario, sino que va a ser solo el tope semanal. O sea, por tanto, o sea, no sé, supongamos, trabajo 4 días, salgo a las 9 de la noche, podría trabajar eventualmente 5 horas más sin ningún problema. O sea, para nuestra realidad es abismal, horripilante. Sí, o sea, ahora, para la realidad de la gente que viene migrando, que quiere trabajar, por ejemplo, para enviar plata a Venezuela, por ejemplo, o a Colombia o Perú. Ya, pero hay que tener en medidas mínimas. Yo creo que ni siquiera los chinos tienen a las personas trabajando. Los chinos trabajan 24 horas al día. 18 horas diarias. Entiendo, por eso lo pongo como una exageración, porque obviamente el sistema de ellos es esclavizante. O sea, supuestamente recuerda, acá viene la teoría nuevamente, las horas extras son voluntarias, no pueden ser forzadas. Ya, pero todos sabemos que son forzadas. Es que ese es el tema. ¿Cómo transformáis entonces la teoría en es lo complicado? Es que ese es el problema de cuando la gente que no tiene idea de qué es lo que se vive es la que toma las decisiones. Y no se le consulta a nadie. Sí. O sea, la típica frase, que se toman las decisiones entre 4 paredes. Y siempre ha sido así, lamentablemente. Entonces, ahí es donde entramos en un problema súper grave y que espero que el paso del proyecto por las cámaras, las comisiones, etcétera, haga que se mejore el proyecto, porque la idea no es mala, pero tampoco está bien. Pero tampoco está bien que las personas trabajen 12 horas diarias. Te vuelvo a decir, el tope de horas extras debiese ser como estaba, 2 horas diarias. Sí, al máximo. Sí. Y el tema de las 2 horas, que se rebaje a 40 horas. Sería maravilloso. Ahora, van a tener que buscar una fórmula para que no bajen los sueldos, porque no se da punta sin hilo, es como la ley de los estacionamientos. Los estacionamientos son muy caros y ahora son más caros. Peor. Y te cobran por minuto, desgraciado. Claro, entonces dijeron, ya bueno, no te vamos a cobrar esa media hora que no usaste, pero ahora el minuto va a ser más caro. Oye, ¿te acordás cuando fuimos a la radio una vez y pagamos 6 lucas por 1 hora? Sí. 1 hora de estacionamiento, 6 lucas. Entonces, es esperar que no pase lo mismo con esa ley, y obviamente vamos a estar ahí en análisis para que lo vayamos viendo en un programa más adelante, cuando esto ya vaya avanzando. Y obviamente que también se van teniendo dudas respecto a esto, porque yo creo que a todos nos importa. Sí, claro. A todos nos afecta. Excepto las personas que están con libertad profesional, como nosotros que trabajamos hasta las 1 o 2 de la mañana. En realidad da lo mismo. Sí, no tenemos vidas. Es trágico.
De hecho, falté la semana pasada, ustedes se dieron cuenta y fue válido por vacaciones. Así de trágico. Exacto. Así que, pero yo creo que ya por la Sí, hora abusamos de nuestra suerte. Esperamos que le haya servido, esperamos que estos tips les sirvan para que no despidan mal a la gente cuando tengan que despedir. Que Sinceramente, cumplan las formalidades, por favor, porque si no los problemas los van a tener. sinceramente. Oye, la ley no sirve para nada, esa reforma no sirve para nada. No, Ojo, por si viene acaso, la el que está, curva de luz. el que está hablando El Big acá Boss. es el Big Boss, así que... Es como que Dios está Sí, sí, hablando. acá de las nubes y nos viene por favor, danos Le, tus... le vamos a poner un efecto acá para Sí, que... sí. A ver, por favor, a ver. Bajo del Olimpo. ¿Dónde está este efecto? Espera. No, pero esa reforma es una vergüenza. Ya, Sí. pero por favor, denos el feedback, si acá todos tenemos derecho a pataleo. No sé, yo creo que una de las cosas... ¿Sabes qué? Me dio vergüenza la respuesta del ministro Chadwick cuando le preguntaron sobre la cantidad que iba a aumentar o que yo podía tener una bolsa de hora extra y a cambiarlas por días de vacaciones. Sí. Pero le dijeron, pero la gente va a trabajar más. Sí, pero es que así se ahorra el taco y está menos estresado. De verdad que esa respuesta me dio vergüenza. Sí, a mí también me dio vergüenza. O sea, lo que pasa es que van sobre la marcha. Creen que tienen todo funcionando y va a funcionar la raja. Porque son muy tecnócratas. Son tecnócratas, sí, es lo que hablamos. son personas que están muy cerrados en lo que es la teoría. De política no Sí, tienen idea. política cerrada. ¿Cuál es el problema? Cuando alguien le mueve un papelito de la mesa, como fue el caso de esa pregunta, no sabe qué responder. No saben, O sea, no saben de política. Sí, po. probablemente, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que mandaron una reforma porque tenían que cumplir el plazo de mandar una reforma. Sí, o sea, está dentro de la y propuesta. de ahí se acabó. O sea, hay que ver qué sale después del Congreso. Mandemos algo y esperemos que pase. No, ojo, Exacto. lo que pasa siempre con todas las leyes que manda el Ejecutivo, sea de izquierda o de derecha, acá vuelvo a decir exactamente lo mismo, es que entra algo con una finalidad y sale siempre un híbrido. Y un híbrido, pero que no... Siempre es lo mismo. Sí, siempre, es horrible. O sea, entra algo malo y sale algo peor. O sea, esto de verdad Sí, o se sea, luce. a mí me asusta. Ahora, con esta reforma, Me me asusta asusta. lo que va a salir. Sí. No, que de verdad... Es que es lo que estamos esperando con la reforma de las pensiones, con Lo la mismo. reforma Lo tributaria. mismo, con la reforma de la ¿Cuál pensiones, de no todos sabemos son si más no- tonteras que mandaron y a ver qué sale de ahí? No Mira. sabemos si el lobby de la AFP vaya a surtir efecto y terminemos jubilando Te- a los 85 años. Tengo la esperanza Te creo. de que algo pueda salir como pasó con la ley de honorario. La ley de honorario Sí. salió un poquito mejor de lo que Sí. en su principio era. Por lo menos hay ciertos beneficios para la gente, pero no sé, mandan puras tonterías. Esperemos que los honorables al menos lean la ley. No, Antes de votar. como la ley de los medidores medidores eléctricos. Que dijeron que no la habían leído. Oye, lo único que tienen que hacer es leer. Lo único que tienen que hacer es leer. Les pagan para que tengan asesores, les pagan gente para que trabajen. Ahí tienen trabajadores gratis. Y llega un tipo y dice, no es culpa, dijo así, uno del Partido Comunista, no es culpa mía. Yo no lo leí y lo firmé igual. Y todos quedaron así como mirándolo como, ¿qué fumaste? ¿Qué fumaste? O sea, te ocurrió la dinamita, no es culpa mía, que yo no lo leí, pero yo estoy en contra. Si estás en contra, no bueno. lee la cuestión. O sea, mira, ¿sabes cómo se soluciona ¿sabes esto? qué? Mira, voy a sacar con mi comentario horrible al día. ¿Sabes cómo se arregla esta tontera? Tú vas, como presidente, déjate romper las cosas, por favor. Tú vas como presidente de la República, llamáis al Congreso en pleno, todos sentados adentro, ponéis una cadena en el Congreso, compadre, candado, y lo quemáis. Llamáis a toda la televisión para que los graben. Si es la única forma, si acá el cáncer de Chile es el Parlamento. Pero, o sea, no es Parlamento, el Congreso. El Congreso es el cáncer de Sí, Chile. o sea, Ya, No sé, sí. no sé si lo vamos a quemar, pero- Adolf Muñoz. Agner, Adolf Muñoz. Sí, pero es parte del descontento. Sí. Sí. Lo que pasa, pero ¿sabes qué? Yo creo que la culpa es de quienes votan. Y de quienes no votan también. O yo sea, creo que es de quienes, quizás de quienes no votan. Sí, porque también. el que vota está apoyando su opinión. su opinión, sí, claro. ¿Sí? Pero el que no vota al final está dejando que ocurra cualquier tontera. Sí. Ahora también yo creo que mucha culpa tiene la gente que se dedica solo a criticar y no a hacer nada. Eso Entonces, la otra vez conversábamos del pago a 30 días. Ujú. Que la gente decía espectacular, los emprendedores ahora nos van a pagar a 30 días y los emprendedores claro. jamás han pagado a 30 días. Entonces, ¿con qué cara reclamó algo? Yo no creo pagan que- ellos a 30 días menos. Entonces les van a creo pagar que a 30 pasa días. por la sociedad que tiene que cambiar un poquito y empezar a hacer bien las cosas. Mira, por ejemplo, en Canadá, una de las cosas muy buenas que funciona, por qué a la gente le gusta tanto la política, porque tiene muchos partidos y tiene muchos movimientos. Canadá tiene mucho movimiento en Sí. el tema político. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Tú estás en la izquierda, en el centro y en la derecha, Y eso y es es todo. lo mismo. O sea, mira, si tú me decís, no, es que el Partido Comunista en Chile, oye, weón,
Perdón, oye, compadre, manejan autos mejor que empresarios y son del Partido Comunista. El Partido Comunista, que no cree, supuestamente a nivel global, en la propiedad privada, hace 3 meses atrás llegó un avenimiento en el tribunal para echar a una persona de un terreno privado de ellos. O sea, ¿qué estamos hablando? No, los comunistas son, yo creo que una basura aparte. Pero... Adolf Jefe. Él puede, ¿no? Pero el tema es que yo creo que la gente tiene que empezar a crear cultura empresarial desde abajo. Sí, yo creo que cultura es una cívica, mentalidad social, de todo, desde abajo por uno mismo y no solamente... Yo creo que no estoy muy de acuerdo con las protestas porque es como ir a gritar para pedirle a otros que hagan cosas por nosotros y nosotros no hacen nada. Entonces creo que tenemos que nosotros empezar a hacer cosas en nuestro día a día y eso va a tener repercusiones más adelante porque hoy día el parlamento que tenemos es la consecuencia de lo que se hizo hace 30 años. Sí, claro. Sí. Y no una ley de arrastre, que es peor todavía, más nefasta. Bueno, lo primero que quiero decir es que las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad mía, de todo. Abnet, Todo culpa de mía. Abnet, que apoyamos las democracias, no las dictaduras. Oh, voy a quedar tantas explicaciones después de esto. Sí, no te van a llegar un par de querellas. Ay, mañana voy a Ya, estar preso. bueno, yo creo que ya Sí. nos pasamos, pero qué rato ya. No excedimos 20 minutos. Ya. Pero bueno, estuvo divertido. Sí, no, al final sobre todo perdimos todo el hilo. Y conductor. esperemos que, obviamente, esta última parte son solo opiniones. Esperemos que Vertidas. la primera parte del programa le haya servido. Y que la última parte no los haya choqueado. Exacto, que no se sientan atacados, no es nada personal contra nadie ni nada. Ni tampoco contra el Partido Comunista. No, contra Los nadie. odio. Pero da lo mismo, Susten. Bueno, el tema es, ya volviendo a la serie un poco, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que realmente hayan aprendido tips que son necesarios. Recuerden siempre que el despido tiene 4 hechos fundamentales. Sí, 4 fundamentos. Pilares siempre. Y bueno, estamos acá siempre todos los martes desde las 5 a las 6 para responder todas las preguntas que ustedes estimen pertinentes. Un gusto nuevamente, me despido a nombre mío, Abner Muñoz y de Gabriel Jorquera y de Jorquera Muñoz y Asociados. muchas gracias, hasta la próxima semana.